Amén. Bienvenidos mis hermanos en este hermoso día que el Señor nos da por misericordia. Le invito a tomar sus lugares. Hace frío, pero el día está hermoso igual. No hay días que sean feos, que sean, no sé, con alguna falla. El Señor lo hizo todo hermoso, todo es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y en eso confiamos, en eso creemos que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, está aquí en esta mañana y cada día de nuestras vidas. Le invito a ponerse de pie para que demos comienzo con una oración y estemos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Inclinamos nuestros rostros. Señor amado, Padre eterno, te alabamos, te bendecimos en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos permites, Señor, de poder congregarnos en tu nombre, Señor, de poder venir a alabarte, bendecirte, escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, porque venimos, Señor, a recibir fuerza. Venimos, Señor, a recibir de ti, Señor, lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se ha dispuesto, Señor, para congregarse en este día. A pesar del frío, a pesar tal vez de las circunstancias, Señor, estamos aquí, Señor, para alabarte, para bendecirte, para darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Tú eres bueno, Señor, fiel y verdadero, Señor. Y por eso, Señor, en esta mañana nos gozamos, Señor, en ti y queremos darte toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solamente tú eres digno de recibirla. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a aquellos que están también conectados por YouTube, Señor. Aquellos que tal vez no te conocen, Señor, y tal vez por casualidad, dijeran ellos, se conectaron en esta reunión, Señor, que en este día, Señor, la bendición tuya, Señor, alcance esas almas, Señor, a esas vidas, y que después, Señor, aquellos que vean esta reunión, también, Señor amado, que tu presencia maravillosa, que tu unción de lo alto, Señor, llegue a cada corazón, Señor. Visita, Señor, las vidas, visítanos a cada uno, Señor, fortalece, Señor, da, Señor, lo que necesitamos cada uno de nosotros en este día, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor amado. Con toda bendición de lo alto, Señor, bendícenos en esta hora. En el nombre de Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Bienvenidos mis hermanos. Que el Señor, como decíamos, nos bendiga a todos. Gócese en el Señor a pesar de las circunstancias, porque el Señor es fiel y verdadero. Le damos la bienvenida también a unos hermanos que nos visitan y que tal vez van a ser parte también de nuestra congregación. Estamos muy contentos por eso. Él se llama nuestro hermano James y nuestra hermana María José. Muy bienvenidos. Siéntanse en su casa. Vengan todas las veces que lo estimen y ojalá sean parte también de esta congregación. Así es que les abrazamos desde ya. Muy bienvenidos mis hermanos. Nos gozamos entonces en el Señor y cantamos alabanzas. Con acción de gracias, con alabanza, y diré, grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración.
corazones por levantar en nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Mi Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que podemos adorarle, y ese es Cristo, nuestro Señor. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno que es digno de gloria, digno de gloria. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Así es. Él es el único digno de gloria. No hay otro Dios más grande. Sí. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán
es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Digno eres, Señor, cuán grande y maravilloso eres, Señor Jesús. Gracias, Señor. Tomen sus asientos, mis hermanos. Continuamos en la presencia del Señor y vamos a escuchar de la palabra. Estemos atentos. Nuestro pastor Juan Carlos Castro.
Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy es una mañana especial porque hoy es el Día del Señor. Además también es una mañana especial porque estamos pasando por una situación crítica con nuestra hermana Yasnita y estamos orando por ella para que el Señor en su grande amor, su misericordia y en su gracia sea otorgándole la sanidad prontamente. Así que alabamos al Señor y aceptamos su voluntad, que es siempre buena, agradable y perfecta. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar nuestras exposiciones acerca del Evangelio de Marcos. Ya estamos llegando al último capítulo del Evangelio de Marcos. Si ustedes, cuando partimos y dijimos vamos a ver todo el Evangelio de Marcos, algunos pensaron, chupaya, qué largo va a ser esto. ¿Se recuerdan? Bueno, hemos tenido, con esta que vamos a hacer hoy día, 57 exposiciones del Evangelio de Marcos. O sea, ya nadie podrá decir después, la verdad es que nunca me han hablado acerca de Marcos, usted lo sabe completito ahora. Y hoy día, lo que vamos a ver es el amanecer glorioso. Vamos a hablar acerca de la resurrección del Señor. Qué maravilloso momento en la historia, no solo de la redención del hombre, sino que también en la historia de la humanidad. Así que vamos a estar leyendo Marcos capítulo 16 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Y lo hacemos en el nombre del Señor. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Cuando ellos oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu infinita misericordia, tu grande bondad, tu amor, por haber derramado la gracia en Jesucristo y que nos ha alcanzado a todos nosotros. En esta mañana, Padre, queremos darte gracias por todos los que están aquí presentes y también darte gracias por aquellas mamitas que permanecen en sus hogares porque sus hijos están enfermitos tal vez o por la inclemencia del tiempo han sido precavidas y no han querido sacarlos a exponerlos. También bendice a cada hogar, a cada familia representada en este lugar y en todo lugar donde se encuentre un hijo tuyo, Padre, ten misericordia y bendice sus vidas. Te damos gracias también por esta palabra que hemos leído, que vamos a exhortar, una palabra de aliento, una palabra gloriosa, una palabra que siempre hace bien a nuestro corazón, nutre nuestro espíritu y también, por supuesto, enciende nuestra pasión por ti. Por eso, Padre, esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo nos asista, porque es tu Espíritu Santo el único que nos puede ayudar a comprender la palabra tuya, siempre eterna, siempre vigente,
Y sin su Espíritu, sin la luz que Él arroja en nuestra mente, no podríamos llegar a la verdad. También te damos gracias por el don, por el regalo inefable, tu Hijo amado Jesucristo, quien en su muerte fue nuestro sustituto, nuestro vicario. Sobre Él cayó el castigo de nuestro pecado y por Él, Señor, hemos sido sanados y salvados y por Él hoy día podemos estar en tu presencia. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador, Jesucristo. Amén. Lo que hemos visto, ya hemos visto bastante de la vida y la obra del Señor, y yo le invito a que usted siga profundizando, no deje nunca de leer la palabra del Señor. En esto voy a ser intransigente. Un cristiano que no lee constantemente la palabra de Dios, como dijo por ahí un poeta popular, tiene que hacerse ver. Porque los cristianos fieles, naturales, leen la palabra, oran, los dos grandes, podríamos decir nosotros, aspectos que definen si somos o no verdaderamente cristianos. Por eso la palabra del Señor siempre dice, analícese cada uno a sí mismo. Ver cómo estoy llevando mi vida cristiana, sobre todo en estos tiempos tan convulsionados, en donde tenemos una tremenda presión externa para que las costumbres que siempre hemos mantenido, más que las costumbres, los principios del Evangelio, hoy día algunos quieren derrocarlos. Pero no tengamos temor de ello, porque la palabra del Señor también nos enseña y nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia en su conjunto general, no dice en su conjunto individual, porque individualmente, y se lo anticipo, después terminemos esta serie de Marcos, yo quiero iniciar una serie de exposiciones escatológicas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué pasa cuando uno muere? ¿Cómo están los muertos hoy en día? Etcétera. Y también, aparte de la escatología personal, qué es lo que sucede con uno, con el ser humano, con la persona, también saber la escatología cosmológica, qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con todas las demás cosas, bueno, qué va a pasar con Satanás, qué pasa con la segunda venida del Señor, qué pasa con el reino de Dios, qué va a pasar con la iglesia, qué pasa con el arrebatamiento, cuándo se va a producir, quiénes se van, quiénes se quedan. Entonces hay una serie de cosas, hermanos, que siempre están ahí flotando, pero que pocas veces tenemos conciencia más plena respecto de ello. Y todo, por supuesto, basado en las Escrituras, porque hay muchas enseñanzas que hoy día circulan en las redes sociales, en los medios de comunicación y por todos lados, que tienen muy poco, algunas escaso y algunas nulo fundamento bíblico. Hay que decirlo con su letra. Se han hecho aseveraciones, afirmaciones, que uno no encuentra respaldo bíblico claro, preciso en la Escritura. Y algunos basados en unos pocos versículos. Entonces, todas esas cosas las vamos a ir viendo también. Por lo pronto, vamos a ir terminando, entre comillas, la historia del ministerio terrenal de Jesús. Porque Jesús sigue obrando todavía, sigue dirigiendo. Él es la cabeza de la iglesia. Por tanto, lo que estamos hablando aquí, que vamos a ver el final del ministerio terrenal de Jesús. Ya vimos anteriormente que Jesús en la cruz dijo, consumado es. ¿Qué se consumó en la cruz? Se consumó el plan salvífico, el plan de la redención para los pecadores. Es decir, para todos los hombres, porque todos los hombres son pecadores. Nacen pecadores, aunque uno dice, no, pero la agüita es tan linda, dale, lo siento mucho, pero tu bebé va a nacer con el germen del pecado. Eso es lo que nos enseña, dice que el pecado entró por un hombre, entró por Adán y pasó a todos los hombres. Y un asunto claro, por ejemplo, lo más probable es que si una persona sufre hoy día, por ejemplo, de una enfermedad como el SIDA, por ejemplo, y tiene un bebé en esa condición, todos sabemos lo que va a pasar, porque esa persona, la mamá en este caso, comparte su sangre con el bebé, entonces va a adquirir la enfermedad. ¿Qué culpa tiene él? Ninguna.
Por eso uno dice, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo que hace cientos, miles de años que alguien cometió un error por allá, un pecado, o lo que pueden llamarle mucho? Porque ya también hasta se le baja el perfil al pecado, porque hoy día ya Dios no perdona pecado, hoy día Dios perdona multitud de errores. Para que la palabra pecado a los hermanos en la iglesia no les suene tan duro, tan fuerte. No, Dios nunca perdona errores, Dios perdona el pecado del hombre. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Somos, por decirlo de alguna manera, una familia. La humanidad es una familia. La enseñanza del Señor dice que todos procedemos de una misma pareja. Increíble que hoy día muchos científicos están diciendo que efectivamente los hombres proceden de una sola pareja. Pero eso es otro tema. Entonces, nacemos con el pecado, nos vemos afectos del pecado, aunque no queramos, aunque nos resistamos, aunque nos neguemos a ello, el pecado está ahí. El pecado está en el hombre. El hombre incluso hoy día tiene una nueva naturaleza, usted ha aceptado a Cristo, etcétera, pero sigue estando, como dice la Biblia, la antigua naturaleza. ¿Cuál? La del pecado. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, habla del pecado que mora en mí. Y si hacemos un recuento histórico nosotros, vamos a ver que, dejando aparte al maestro, por supuesto, a Jesús, la mente más brillante del cristianismo y la persona que más hizo por la expansión del evangelio fue el apóstol Pablo. Pero su conciencia de su naturaleza todavía estaba ahí, él sabía. Él dijo, yo no soy digno de ser llamado apóstol, pero al Señor Dios le plació en su santa voluntad hacerme uno y encomendarme el Señor Jesucristo, un ministerio a los gentiles. Pero yo personalmente considero que no tengo ningún mérito para ello. Porque hay dos cosas, hermano. Una, que es el castigo divino, la justicia divina, por decirlo de alguna manera, y la gracia de Dios. Como dice Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué debe estar por sobre el legalismo? La gracia. En donde, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, consumado es. Y aquí viene un asunto que lo que tenemos acá. Dos cosas. Una, por un lado, está este desazón de parte de los discípulos, que aquí lo vamos a ver enseguida, la desesperanza que había en ellos. Todos conocen la historia de los caminantes de Maús. Es terrible, también lo vamos a referir a ello. Y por otro lado está esto que los sorprende a todos. Los sorprende a todos. Uno dice, pero ¿cómo se va a dar cuenta? Si el Señor, ¿cuántas veces le dijo que iba a resucitar? ¿Cuántas veces lo dijo? Y ahí uno entiende que si no tienes morando en ti el Espíritu Santo de Dios, aún las cosas más claras de Dios te parecen oscuras. El Espíritu Santo aún no ha venido. Está la promesa de parte del Señor. Y Él lo dijo, es necesario que yo me vaya para enviar otro como yo, que se traduce en nuestra Biblia como el Consolador. Otro como yo, es decir, otro con las mismas características mías. Una persona, parte de la deidad. Entonces, el Espíritu Santo aún no ha venido. Por lo tanto, los discípulos no tienen todo el kit, todas las herramientas para comprender a cabalidad. Y eso usted lo puede ver en el ministerio de Jesús con sus discípulos. Cuando Jesús anuncia su muerte, ellos no quieren que le pase nada al maestro porque lo aman, porque él es bueno, porque él no se merece ninguna de esas cosas. Como él dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén y allí sería arrestado, enjuiciado y muerto. Y ellos no querían que le pasara eso. Pero la voluntad de Dios era diferente. El propio Jesús en Getsemaní dijo, Señor, si te es posible, aparta de mí este cáliz, y si no, que se haga tu voluntad. Porque lo que prima siempre es la voluntad de Dios, por sobre el deseo nuestro. El apóstol Pablo dijo, 3 veces le pedí al Señor, 3 veces que me sanara. Y él me dijo, oye, si con la gracia es suficiente. Con la gracia es suficiente. Entonces, tenemos
muchas cosas de las cuales podríamos hablar, pero vamos a hablar hoy día de estas dos principalmente, la resurrección de Jesús y luego estas noticias de gran gozo que van a estar compartiendo. Increíble cómo estas bendiciones mayores, hermano, son tremendas, tremendas. Ya va a ver, aquí siempre, y esto es bueno, hay una especie de pequeña cronología, porque esta es la última semana, ya pasó la última semana, ya la historia se consumó. Jesús ya pagó el precio por nuestro pecado. Los sufrimientos del Señor han terminado, la humillación del Señor ha finalizado. Ahora el Señor, y que también la carta de los Efesios dice que descendió a los infiernos, y siempre ha sido una expresión bastante enigmática, pero muchos creen que descendió a dar testimonio a todos los espíritus encarcelados que no creyeron en la venida del Mesías. O fue de testimonio a aquellos que habían fallecido, a los fieles también: yo soy el Mesías. Es decir, dar testimonio. Porque no solamente nosotros formamos parte del pueblo del Señor. Recordemos que ser parte del pueblo del Señor no por la raza, no por la etnia, no por la procedencia geográfica. Somos del Señor porque compartimos una fe común. ¿Y cuál es esa fe común? La fe de Abraham. Y Pablo en su carta a los Gálatas dice que los que son de Cristo son los herederos de las promesas hechas a Abraham. No los judíos por el simple hecho de ser judíos. Eso que quedó súper claro, lo vamos a ver también cuando veamos el tema del reino de Dios, si verdaderamente se va a establecer un reino de Dios en la tierra, o de qué naturaleza es el reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús con respecto al reino? ¿Cómo entendió el apóstol Pablo el reino de Dios? ¿Estamos en el reino ya se lleva a cabo, hay que esperarlo, como dice en la oración: venga a nosotros tu reino. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Está o viene o no está? Toda esa duda la vamos a ir despejando poquito a poco. Y aprovechen, hermanos, en sus casas también de anotar preguntas y traerlas y entregarlas ahí. Vamos a hacer una cajita ahí y tire su pregunta ahí y las vamos respondiendo. Vamos a ir publicando el tema que vamos a ir tratando y lo vamos a ir viendo. ¿Te parece? Primer día de la semana, según nuestro calendario, correspondería el día domingo. Nosotros aquí, en nuestra cultura, el primer día de la semana es lunes. Pues la cultura judía, el último día es el sábado, que es el día del Señor. Por tanto, ahora es el primer día de la semana. Eso es interesante notarlo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque siempre hay un debate si nosotros, los cristianos, los creyentes, los que creemos en Cristo, tenemos que guardar el sábado. Y otros acusan de que los cristianos deliberadamente cambiaron el sábado de Dios por el domingo de Cristo. Hay muchas cosas que se debaten respecto al tema. Pero resulta que la práctica del sábado es una instrucción que estaba en la ley de Dios que se le dio al antiguo Israel, en el antiguo pacto. Nunca olvide eso. La teología de los pactos, qué es lo que Dios promete, qué es lo que Dios hizo en el antiguo pacto y cuál es el nuevo pacto, qué consiste, etcétera. Y también hay otra gran enseñanza que tenemos de conocer. Los cristianos del primer siglo asumieron el día de la resurrección como el día del Señor. Primeramente, el cristianismo fue visto como una secta judía, pero poco a poco se fueron distanciando, hasta que llegó la destrucción de la ciudad de Jerusalén, del templo, y también el cese de los sacrificios y el cese de la religiosidad del judaísmo, y ahí definitivamente ya el cristianismo tomó su línea y el judaísmo siguió con sus tradiciones, algunas de ellas siguió, pero ahí hubo un quiebre tal como Jesucristo lo había profetizado en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, que usted lo puede leer. Ahí estaba. Entonces, este domingo, este primer día de la semana, miren la primer mujer que se menciona. Lo dijimos la vez anterior. Las mujeres, después que sacaron José de Arimatea pidió el cuerpo, y con Nicodemo y otros más, seguidores del Señor, sacaron el cuerpo, se fueron a pedir a Pilato, sacaron el cuerpo, se lo entregaron y lo pusieron en un sepulcro. ¿Y qué dice Marcos anteriormente?
y las mujeres de lejos miraban dónde lo habían puesto. Ahora, ¿por qué es tan importante esto y por qué lo traigo a colación? Por un asunto muy simple. Hay algunos eruditos, siempre son gente estudiosa y que tienen todo el derecho de exponer sus conclusiones de sus trabajos bíblicos, etcétera, que dicen que las mujeres se equivocaron de tumba, que por eso no encontraron el cuerpo de Jesús, porque ellas fueron a una tumba equivocada. Pero es que eso es absurdo del punto de vista bíblico, del relato bíblico, no tiene ninguna congruencia eso. O sea, podríamos decir que las mujeres son todas tontas, porque ¿cómo no se van a dar cuenta si el día que luego enterraron vieron que estaba en esa puerta? ¿Por qué ven a esta otra entonces? Es imposible, no. Las mujeres sabían, incluso sabían los obstáculos que tienen que enfrentar. Sin haber llegado, dijo, oye, ¿qué nos vamos a mover la piedra? Porque esa piedra la movieron como entre 4 o 5 para colocarla y nosotros las mujeres, ¿cómo vamos a mover esa piedra? Recomiendo el libro, muy bueno, es flaquito, sí, bonito, se llama ¿Quién movió la piedra? Que habla justamente acerca de este tema, lo escribe un abogado norteamericano que habla acerca de la resurrección del Señor ahí. Él era incrédulo, era ateo, y se propuso, como todos los que se proponen, investigar los hechos y estudiar las cosas. Al final dijo, oye, esta cuestión es maravilloso, maravilloso. Hace unos días conversaba con unos amigos que me presentó Ismael y hablábamos acerca de las cosas bíblicas. Estaban fascinados, yo, porque ustedes me conocen, ¿saben? Me hacen una pregunta y ya saltamos como con 10 preguntas ligeritos. Entonces ellos estaban muy contentos y me dijeron que ojalá fuera toda la semana, y dije, yo no puedo, lamentablemente, por otras razones, pero me comprometí al menos a ir una vez al mes con ellos para allá. Y ahí conversamos muchísimas cosas respecto de las cosas del Señor. Y también uno puede ver que hay gente que tiene hambre del Señor. Y habían católicos y evangélicos, chilenos y extranjeros también habían ahí. Pero todos amaban a Cristo. Todos amaban a Cristo y con todos ellos estuvimos conversando acerca de la palabra del Señor. Mire, volviendo a otro tema, no lo apartemos. María Magdalena. Magdalena no era un nombre, en aquel tiempo lo he explicado varias veces, era la ciudad de origen. María de Magdala, Jesús de Nazaret, Pablo de Tarso, José de Arimatea, Simón de Cirene, Judas de Iscariot. Así se nombraban. Hoy ya tenemos apellidos para identificarnos, pero antes era el nombre de la ciudad de procedencia. Ahora, pues, evidentemente habían muchos, por eso que después decía, no sé, Jesús de Nazaret, Bar Yosef, es decir, Jesús de Nazaret, hijo de José, para ir entendiendo también de cuál de todos los que vienen allá venía él. A nosotros nos parecería complicado decir aquí, no sé, pues, Jaime de la Islita. ¿Y cuántos Jaime hay en la Islita? No, Jaime, hijo de Juan Oliva. Ya, ese Jaime. Así se identificaba. María de Magdala, María la madre de Jacobo y Salomé. Dice que compraron especias aromáticas. Bueno, usted puede leer después acerca de estas mujeres. Es interesante leer porque las mujeres eran una de las grandes potencias en el ministerio de Jesús. Jesús no se preocupó de nada más que de llevar adelante su ministerio terrenal. Las mujeres, y dice que las mujeres servían al Señor día y noche y andaban con Él y de su bolsillo. No le pedían nada a nadie para servir al Señor. Compraron especies aromáticas. Recordemos que cuando Jesús fue puesto en el sepulcro, lo envolvieron en una túnica, ¿se acuerdan? Lo embarrilaron así entero y le echaron un poco de ungüento para ungirlo, pero el ritual de sepultación demandaba muchas cosas más. Por eso la mujer dijo, esto quedó incompleto. Ese habrían olvidado, bueno, ya murió, lo mataron, qué pena. Eso sería todo. Ellas no. Querían hasta el último momento rendir honor al Señor. ¿Cómo lo vamos a dejar abandonado si hasta los judíos más malos, cuando los enterramos, le hacemos un hermoso funeral, una hermosa sepultura, como lo establece la ley de Dios? ¿Y a él lo vamos a dejar botado ahí? No. Y nótese el amor, este asunto, muy temprano en la mañana, y salió cuando estaba oscuro.
llegaron al sepulcro cuando estaba amaneciendo. Por eso hablamos de un amanecer glorioso. Y ya la resurrección del Señor se había producido quizás solo minutos antes. De hecho, las mujeres, cuando van camino, que Marcos no lo relata, pero si usted lee los pasajes paralelos en los otros evangelios, en el de Mateo y Lucas y Juan, se da cuenta que cuando iban caminando sintieron un ruido como un gran terremoto. Como un gran terremoto. ¿Y qué había pasado en ese gran terremoto? Llegaron allá y ¿qué es lo que vieron? A una persona sentada sobre la piedra. Metió la cabeza para adentro y vio otro sentado donde había sido puesto el Señor. Y sus ropas, el sudor y esas cosas, estaban ahí dobladitos en un rincón. Les digo esto porque Marcos habla de uno, pero Mateo y Lucas hablan de dos. Y dicen, no, ve, hay incongruencia, hay discrepancia. Es una mera forma de ver las cosas. ¿Ah? Cuando usted, por ejemplo, si hay un accidente en la vía pública, en una esquina, y chocan dos vehículos, si usted le pregunta a las personas de la vereda del frente, ellos les van a decir lo que ellos vieron respecto de ese ángulo. Y los que están en la otra vereda van a decir que vieron otras cosas diferentes, pero ellos no vieron lo de allá. Pues yo estoy acá, lo veo desde aquí, y lo ven desde allá. Entonces son relatos complementarios, y así se forma el cuadro general. Incluso alguien que estaba más lejos dice, mire, yo no vi nada, lo único que sentí fue la frenada. Y después, un golpe. ¡Pah! Ah, él sintió una frenada, pero estos dos no dijeron nada que habían sentido una frenada. Y este que no estaba presente, que estaba más lejos, dijo, oye, yo escuché una frenada. O sea, alguien de los dos intentó frenar, y ahí vamos a ver las huellas. ¿Cuál de los dos fue? Lo digo esto como un ejemplo para ver que los evangelios no son biografías de Jesucristo. No son, porque uno dice que está incompleto, que le faltan cosas. No, hermano, no son una biografía de Jesús. Cada uno de los escritores, Marcos, por ejemplo, él escribe a todo lo que es la comunidad romana. Y por eso dice, oye, pero Marcos entrega pocos detalles, no tiene discurso, etc. Es que a los romanos no les interesa. Los romanos son hombres de acción. Lo que tengas que decir, dímelo rápido. Cuéntamelo rápido. En cambio, por ejemplo, Lucas escribe a un magistrado que es importante, que tiene una posición social, económica, o excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Y él quiere contar la historia más completa que la que contaron los otros. Porque Marcos parte a los 30 años del ministerio de Jesús. Y Lucas parte con las anunciaciones. Entonces son complementarios. Yo he leído muchos comentarios, especialmente de aquellos que no son partidarios de la fe, que dicen que los evangelios son un revoltijo que no lo entiende nadie, etc. Eso no es verdad. Y también eso es cierto en qué sentido. Si tú no tienes el Espíritu de Dios y no miras las escrituras sagradas del Señor desde el punto de la fe, nunca las vas a entender. Nunca lo vas a entender. No hay descubrimiento arqueológico que nos entregue las palabras del Señor. No existen. Recordemos que la iglesia fue la que proclamó el ministerio de Jesús, su muerte y su resurrección fuera de Palestina. Antes todo estaba ahí con los judíos, y para el resto del mundo los judíos, ¿quiénes eran? Nadie. Un país que tiene poco más de 100 kilómetros de largo, ¿a quién le interesa? Hoy día hay países que tienen esas mismas dimensiones, y estoy seguro que usted ni los conoce, ni sabe que existen. Bueno, así pasaba también, conocían a Israel los que pasaban por las rutas comerciales, pero como nación ya había pasado hace mucho tiempo su esplendor. Desde que Roma en el siglo II había conquistado toda la cuenca del Mediterráneo, ya el reino de Israel había dejado de existir. Entonces, la fidelidad de las mujeres, los visitantes celestiales, cuando partió la historia de la redención con el advenimiento del Señor en nuestra historia humana, los ángeles fueron los que anunciaron la llegada del Señor, y fueron los ángeles los que le dijeron,
en las anunciaciones a todos, no tengan temor. Hoy les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, entonces, etcétera. Y ahí empiezan ellos a nombrar esto. Ahora, en este tiempo, ¿quiénes aparecen? Los ángeles nuevamente, estos seres extraterrestres. Los ángeles son seres extraterrestres. A mí esta pregunta me la han hecho no sé cuántas veces. Pero ¿existirán otras formas de vida? Si tú lees la Biblia te das cuenta que está lleno de criaturas distintas a nosotros y que están organizados en jerarquías. Luego usted ve, por ejemplo, hay arcángeles, querubines, ángeles, y hay seres extraños, muy extraños, con cuerpos humanoides y cabezas de animales, de becerro, de águila. ¿Se recuerda, no? Y uno dice, no, porque esa cuestión eso no es real, pues eso es una cuestión de ciencia ficción. Ok, entonces el relato de capítulo 4 y capítulo 5 del Apocalipsis no es real. Y resulta que el capítulo 4 y 5 son los capítulos que representan la visión más gloriosa del trono de Dios y su corte. ¿Sí? Por eso cuando uno dice, no, es interesante notar todas esas cosas, hermano. La iglesia fue la que proclamó la resurrección y la primera persona en ver a Cristo resucitado fue una mujer de la cual liberaron 7 espíritus. La Iglesia Católica interpreta que esta mujer era una prostituta. Eso es mentira porque en ninguna parte de la Biblia lo dice. Es una tradición que se levantó después, pero no corresponde. Sí que era una mujer que tenía unos demonios. Y ellos le dicen, estos seres angelicales. Y los seres angelicales, hermano, siguen su ministerio. Siguen su ministerio. Nacimiento de Jesús, consolación de Jesús en Getsemaní, la resurrección de Jesús están presentes. Están presentes también, van a estar presentes en la ascensión del Señor. Cuando llegan le dicen, oye, ¿qué están mirando así? No, es que se fue el Señor en esa nube que va allá. Así va a volver de nuevo en las nubes. Y después lo vemos más adelante cuando el Señor manda a sus ángeles a los 4 puntos cardinales a recoger a todos los que son suyos. Entonces los ángeles hasta el final están presentes en el ministerio. Y no me cabe la menor duda que también están presentes en este tiempo, hermano. Hay cosas tan extraordinarias. Hay un libro que se llama Ángeles entre nosotros y que es el testimonio de personas que han estado al borde de la muerte, en un accidente, en algo terrible, y dicen que de repente, en el medio de la nada y de la nada, aparece alguien y les ayuda. Y que esa persona misteriosamente desaparece. Entonces hay muchos testimonios y mucha gente concuerda que aún siguen estando estos visitantes entre nosotros. Ahora, igual que estos discípulos, a veces nos comportamos exactamente idénticos a ellos, somos incrédulos. Por eso yo siempre hablo de la incredulidad del creyente. Entonces, esta palabra es maravillosa. No se asusten. Buscan a Jesús de Nazaret, o Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Entonces, primeramente enfatiza y afirma Marcos que Jesús murió. Y luego también enfatiza y afirma que Jesús resucitó. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Ahora, bueno, vayan y digan a los discípulos, a Pedro, y que Él va delante de vosotros a Galilea. Es decir, el punto de reunión va a ser en Galilea. Allá nos vamos a juntar. Y ellas se fueron, muertas de miedo, evidentemente. Imagínense, ellos llevan una imagen del pobre Señor muerto ahí en el sepulcro, y cuando llegan allá, sienten un ruido espantoso, van a mirar, la piedra no está, y sentado sobre la piedra, ven un ser que nunca antes habían visto. Y luego entra y no está el cuerpo del Señor. Y después le preguntan a uno que estaba ahí, que es el mismo que está sentado en la piedra, le preguntan y le dicen, dime, ¿dónde han puesto el Señor? Porque aquí estaba, pero ¿tú lo sacaste?
porque ella cree que era el hortelano. El hortelano es el que hace el mantenimiento de los sepulcros. Tú lo sacaste, dime dónde lo has puesto porque nosotros tenemos que ungirlo todavía. No, le dijo, sí, él no está aquí, él ya resucitó. Ya se fue de aquí ya, va delante de ustedes, va para Galilea. Así que apúrense allá y vayan a verlo. Y Jesús fue sepultado a las afueras de Jerusalén. ¿Se acuerdan o no? Y Galilea queda en el otro extremo del país. 3 días de camino, mínimo. Si caminan rapidito, no como caminamos nosotros, caminamos a la vuelta de la rueda. Sino que caminan rapidito. Entonces fue un viaje larguito. Así que se fueron para allá porque tenían tremendamente miedo. Temor y obediencia. Tenemos miedo, pero obedecemos. ¿Sí? Porque a veces, hermano, no tengas miedo. No, si el temor también es parte. No el miedo paralizante, pero el temor a lo desconocido, a la incertidumbre, a lo que va a pasar mañana, qué sé yo, genera. Ahora también ahí es una oportunidad de fe. Le basta cada día su propia angustia. ¿Sí? ¿Para qué traer la de mañana al presente? Y nunca se nos olvida algo, hermano, que parece, no sé, poesía, lo que usted quiera, pero el único tiempo para vivir y ser feliz es este. ¿Sabes por qué? Porque el ayer se te fue y el mañana aún no llega. Entonces la única forma de ser feliz, expresar nuestra gratitud al Señor, manifestar nuestras convicciones de fe es ahora. Eso que dice, por ejemplo, no, si yo tal cosa, ahí sí que serviría al Señor, no lo vas a servir nunca. Pues se sirve al Señor en la condición que se está. El primer día, aquí me faltó y se lo mostrando, mire. Ya, ahí están, después se las dejo. Vamos con la otra. La primera testigo de la resurrección. Pero antes de entrar en esto, también quiero decir algo con respecto a los versículos 9 al 20 del Evangelio de Marcos, que es considerado el final de Marcos. Porque aquí ya entramos en ello. Hay muchos eruditos que dicen que esta parte del Evangelio de Marcos no pertenece al Evangelio de Marcos. Porque todos los que se han encontrado, los manuscritos más antiguos, no está. Y en algunos, por ejemplo, como el Códice Vaticano o el Códice Sinaítico, que son unos libros grandes del siglo IV, así unos tremendos librotes grandes, donde salen tremendas páginas, porque a alguien se le ocurrió que era más fácil tener un libro, hacerlo así con la mano, que tener un rollo de 7 metros y decirle con las 2 manos. ¿Y claro, los judíos que tienen unos rollos? Porque nosotros se lo dice el libro, pero en realidad es rollo. Cuando el Señor abrió el libro en Apocalipsis, cuando el Señor abrió, extendió el rollo. Pero para que lo entendamos nosotros, abrió el libro. Para ellos, extendió el rollo. Por eso que usted ve los rollos, si ve fotos de los rollos, tienen 2 manijitas. Y hay que tener buena coordinación, porque una lo va enrollando y la otra lo va desenrollando. Entonces era muy extenso, imagínense el asunto. Entonces a alguien se le ocurrió que por qué no hacían láminas de papel, las escribían y después las cosían. Así nació el libro, lo que se llama hoy día códice, que sería como ya no sería ni siquiera el tatarabuelo, sino que sería el ancestro de los libros modernos como este que tenemos hoy día aquí. La única diferencia es que es una más grande. Bueno, en esos códices, en uno no aparece el Evangelio de Marcos y en el otro falta la página. No están. Y en algunas traducciones sí están. Y en otras no están. Entonces hay una discusión si esto es o no es el final de Marcos. Aunque algunos dicen que perfectamente en el versículo 8 puede terminar la historia. Ahora, si está o no está, da lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque lo que van a narrar aquí, exceptando algunas cositas, es parte de la historia del Señor. Y si alguien tuvo un manuscrito y le faltaba el final, le puso el final que los otros también le pusieron al de ellos. Si nosotros decimos que los otros se basaron en Marco para escribir su evangelio, entonces los otros tenían el final de Marco y lo pusieron en el suyo. Por tanto, los que rescataron de esos finales y construyeron ningún problema. Lo digo así. Habiendo pues resucitado por la mañana el primer día de la semana, porque repito lo anterior,
Apareció primeramente a María Magdalena, que ya lo dijo, de la que habían echado 7 demonios. Ahí estamos, que la mencionamos. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. ¿Quiénes son estos? Los discípulos del Señor, que estaban tristes y llorando. Tristes y llorando. Interesante estas cosas, hermanos, porque hay muchos que dicen que los discípulos estaban tan deseosos de que su Señor no hubiese muerto, que sufrieron alucinaciones y que lo vieron como resucitado, pero que en realidad nunca resucitó. Si usted supiera, cuando uno lee mucho acerca de este tema, cada una de las declaraciones, hoy estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de gente incrédula, no estamos hablando de gente atea, lo que dice estas cosas. O sea, hay gente dentro del grupo de cristianos, entre comillas cristianos, que incluso ni siquiera creen en la resurrección. Cuando es el pilar fundamental, cuando uno lee 1 Corintios capítulo 15, dice que el pilar fundamental de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, estamos todos dando la hora. Somos unos pobres, chistes y miserables seres humanos. El pilar fundamental es la resurrección del Señor. Y sus discípulos, dice, estaban tristes y llorando. Por tanto, lo que ellos dicen de que estaban con una expectativa, eso no es efectivo. De hecho, cuando arrestaron al Señor, todos huyeron, todos estaban asustados. Vimos el caso de la negación de Pedro, cuando aquella anciana que estaba frente a la fogata le dijo: tú eras uno de ellos, tú andabas con él. No, si yo ni lo conozco, ni sé quién es. Uno dice: oh, qué terrible, ¿eh? No, pero no se preocupe, porque usted también ha hecho exactamente lo mismo. Cuando alguien habla cosas en contra de Cristo y usted guarda silencio, está igual que Pedro. ¿Sí? Negando. Y después nos hacemos nosotros como que somos bienhechores. Pero ¿para qué vamos a discutir? ¿Para qué vamos a poner problemas? Totalmente contrario a lo que dice la palabra del Señor. Cada uno esté preparado para dar respuesta de la fe que hay en ustedes a quien lo demande. A ver, discúlpame, tú estás hablando acerca de esto, pero ¿en base a qué? Tú has leído, voy a decir cualquier cosa, Mateo 24, Lucas 13, Lucas 21. No leo la Biblia yo. Entonces, ¿cómo tú puedes asegurar que esas cosas no son y en qué fundamentas tu opinión? Es increíble cómo la gente, cuando tú le dices: ¿pero tú has leído esto? Tú no puedes decir si el libro es bueno o es malo si no lo has leído. Tú no puedes decir si esto es verdad o mentira si no lo has experimentado. Pero hay cosas que yo puedo saber con antelación que sí son malas. Por ejemplo, no tengo para qué emborracharme para saber que una sobredosis de alcohol puede ser mortal. ¿O no? No necesito consumir algún tipo de droga para saber que la droga hace daño al organismo y al ser humano en general. Entonces no puedo usar la experiencia como el fundamento de mi creencia. Por eso está la fe. Y Jesús lo dijo. Tomás, hermano del otro, dijo. ¿Y que era el gemelo? ¿Saben ustedes que Tomás tenía un gemelo? ¿No? Por eso lo llaman Tomás el Dídimo. Tomás el gemelo. Dídimo es gemelo. Entonces Jesús le dice: ¿y tú, hermano del otro, porque viste, has creído? Más bienaventurados serán aquellos que creerán sin haber visto. Fe. ¿Se cree o no se cree que Dios se ha revelado en Cristo? Punto. No hay términos medios. Y fíjese, esto es lo que yo decía, que la incredulidad del creyente siempre se manifiesta. Dice, versículo 11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿por qué? Por María Magdalena o María de Magdala, no lo creyeron. No lo creyeron. Eso se llama la incredulidad del creyente. ¿Ah? Creemos que esto es el Señor, creemos que esto, pero no creo que pueda ser lo otro. No le creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos. Estos dos de ellos, Lucas dice que son los dos caminantes de Emaús, los que habían partido desde Jerusalén
y que iban muy de capa caída, igual que como estaban los apóstoles, con mucha tristeza, tal vez no iban llorando, pero iban muy tristes. Y dice que de repente se le acercó alguien y les dijo, ¿y ustedes para dónde van? No, nosotros vamos para allá, para Emaús, para allá, una ciudad que queda cerquita de aquí. ¿Y por qué van tan tristes? No, es que nosotros, bueno, ¿no supiste lo que pasó? Soy el único que no sabe lo que pasó aquí en Jerusalén, se quiere un tremendo alboroto. Hace unos pocos días, una semana atrás, fíjate que entró uno de los nuestros y se proclamó rey de los judíos. Pero después los gobernantes de nuestra nación lo entregaron y lo crucificaron y murió. Y nosotros pensábamos que era el Mesías. Así que todo se nos vino abajo. Todo. Pero bueno, pero no estaba escrito así en la ley, en los profetas y los demás escritos, que el Mesías tenía que sufrir, etcétera, y empieza a explicarle todas las escrituras, y ahí viene ese famoso versículo que es tan maravilloso. ¿Sentiste cómo ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las escrituras? No hay gozo más grande para el creyente, hermano, que alguien le explique lo que está leyendo. Como le dijo Felipe al tesorero de Candace, ¿se acuerda la reina etíope? Le dijo, ¿y qué estás leyendo? No, estoy leyendo aquí Isaías 53, le dijo. ¿Y entiendes lo que lees? Pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Por eso Jesús dijo, y aún los constituyó maestros. ¿Para qué? Para que le expliquen las escrituras a la gente. Y cuando tú participas y aprendes del Señor, de las cosas de Dios, uno se siente, yo hermano, llevo 30 años estudiando y cada día me sigo sorprendiendo. Y me gusta y aprendo y sigo. Pero ya me cortaron la cola, así que no voy a poder seguir. No, ya me la cantaron ya. No lo creyeron. Pero después apareció estos dos, que los de Caminos de Emaús, ¿se recuerdan? Y cuando llegaron a sus casas, oye, pero pasa con nosotros. Pues comamos aquí, después te vas, pero no. Dice que el Señor hizo como que iba más lejos. Y le dijeron, no, quédate con nosotros, aquí pase, tenemos aquí. Tengo unas costitas de cerdo. No, mentira, los judíos no comen cerdo. Tengo aquí una comidita, ya listo, pase. Oye, y Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Toma el pan y lo parte. Tú eres Él. Tú eres Él. Y Jesús desaparece. Y ellos vuelven rápidamente. ¿Y qué es lo que dice aquí? Dice, yendo al campo, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aun a ellos creyeron. Sigue esto de la incredulidad de los discípulos. Las mujeres le dijeron, los discípulos también, yo también lo vi resucitado. O sea, está aquí, está allá. Y lo hemos visto, hemos conversado y comió con nosotros. Etcétera. Un testimonio. Entonces, el sello de la verdad del mensaje de Jesucristo a la humanidad, porque el mensaje no es para la iglesia solamente, el advenimiento del Señor. Recordemos el maravilloso prólogo del Evangelio de Juan. A lo suyo vino, ¿se acuerda? Lo suyo, ¿qué es? La creación. Pablo en su carta a los Colosenses lo llama el creador. El autor de Anónimo de Hebreos también. Juan también. Ellos hablan acerca de la deidad de Cristo. Otro temazo más, porque bueno, hay que tener buena convicción de fe para leer muchas cosas. Por ejemplo, hay muchos que acusan de que el cristianismo que estamos viviendo nosotros no es el cristianismo de Jesús. Esto es un cristianismo pagano creado por el apóstol Pablo y no por Jesucristo. Que el Evangelio de Cristo es muy distinto a lo que estamos viviendo nosotros. Y que Pablo, con su formación helénica y todas las cuestiones que le colocan, había influenciado en los otros escritores, porque el primero que comienza a escribir los registros del Nuevo Testamento es Pablo. Uno pensaría que fue Mateo, Marcos o los otros. No, lo primero que escribe Pablo es su carta a los Tesalonicenses, donde afirma el regreso de Cristo y cómo el regreso de Cristo es el consuelo para los deudos que han perdido un ser querido. Eso es el primer escrito. Entonces, ahí también hay otro temazo, que los famosos teólogos liberales alemanes de la escuela de Tubinga, ahí estaba, parece que ese era el trono de Satanás, como dice el Señor en su carta a las 7 iglesias. Ahí ellos dijeron que había un Jesús histórico y que había un Jesús de la iglesia, pero que son dos personas diferentes.
Interesante. Es el mismo, yo pienso que es el mismo, creo que es el mismo, pero hay que tener una perspectiva clara del por qué son diferentes. O como dicen, por ejemplo, Juan escribe cosas muy distintas a lo que escriben los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Él no menciona nada, lo único que repite fue la purificación del templo, el único evento que Juan tiene con respecto a los otros. Lo demás es pura cuestión de él. Entonces dicen, puede ser muy distinto, no. Punto 1, ¿por qué tienen que ser iguales? Una pregunta. ¿Y por qué repetir lo mismo? Porque si los evangelios se escribieron en la década del 50 al 60, antes del 70, y Juan escribe 20 años después, en 20 años ya era conocido toda esa historia, ¿para qué volverla a repetir? Ahora están haciendo una nueva amenaza, que están negando la corporeidad de Cristo. O sea, que no era un ser humano como nosotros, sino que tenía apariencia de ser humano, docetismo, que también fue una herejía, la cual la Iglesia los condenó. Y Pablo defiende, y esto mismo van a aparecer en el siguiente libro que estamos escribiendo, va a aparecer todos estos detalles. Entonces, el cristianismo es fascinante. Es fascinante, y nosotros nos hemos contentado con migajas. Hermano, leer las Escrituras, entenderlas, comprenderlas, ver todo el proceso de cómo nosotros hoy día podemos disfrutar de la palabra de Dios en nuestras manos. Interesante. Porque a veces solamente decimos que Dios guió en el proceso a los escritores sagrados que escribieron los originales, pero ¿y el resto, que son puras copias? Porque esto, aparte de que está fundamentado en copias de copias, de copias, de copias, de copias, de copias, de copias, que fueron copiadas y copiadas y copiadas y copiadas de otras copias que habían antes, y después más encima fue traducido por un sacerdote católico al idioma español del siglo XVI. O sea, yo tengo que pensar, Dios preservó su palabra. De alguna, pero ¿cómo? No lo sé. Pero yo acepto la premisa de que así como Dios, porque sería, hermano, terriblemente absurdo que Dios a través del Espíritu Santo inspirara a estos hombres y pusiera por escrita, ¿verdad?, el mensaje de salvación para todos nosotros, y una vez que se hizo tiro al original, porque estaba hecho en papiro, que es papel, se terminó. Y si hubiese sido un puro original y hay que pasarlo iglesia por iglesia para que lo leyeran, nunca habría llegado hasta donde llegó hoy día. Nosotros no tendríamos ni idea que existía Cristo y que existían todas estas cuestiones. O sea, lo lógico, hoy día, por ejemplo, si tú quieres que un libro sea conocido en todas partes del mundo, ¿qué es lo que haces? Nunca lees el original. Lees copias, ¿o no? Y así se divulga masivamente. Hicimos 10.000 libros y los vendimos. En la antigüedad tenían imprentas, se hacía a mano, se hacían copias. Un día vamos a hablar de crítica bíblica, que también otro tema súper apasionante. Bueno, mis queridos hermanos, para no hacer más largo esto, la resurrección es el sello de la verdad de Cristo. Porque si seguimos el pensamiento judío, Dios nunca, y esto lo decían los judíos, tú eres un hombre de Dios, le decían los judíos, aunque eran sus detractores o enemigos, tú eres un hombre de Dios, porque Dios no puede hacer las cosas que... Un hombre que no es de Dios no puede hacer las cosas que tú haces. Y un hombre falso, mentiroso, le recomiendo que lean el capítulo 3 de un libro así guatonzote que se llama Evidencia que exige un veredicto. El título se llama Señor o Falsario. No hay más alternativa. O consideras que el Señor es verdaderamente el Señor, y si no consideras que es el Señor, entonces estás considerando implícitamente que es un mentiroso, un embustero, un engañador, un falsario. Se lo invito para que también lo lean. Entonces, Dios nunca habría resucitado a un mentiroso, a un engañador, a un falsario. Si Dios levantó a Cristo de entre los muertos, es porque su Hijo, y de hecho el Padre lo dice, en quien se complacía, trajo toda la verdad de Dios a nosotros.
Y de esa dimensión, cuando uno empieza a leer los evangelios y Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa cuestión les cayó como patada en la guata a los contemporáneos. Por eso que dijeron, tú siendo hombre, te haces igual a Dios. Reconocían su naturaleza humana, la encarnación, pero también entendían las prerrogativas divinas que tenía Jesús. Y todas esas cosas del mensaje del Evangelio, con la resurrección de Cristo, Dios puso su sello. Y ahora falta la última parte, en donde sus discípulos y todo lo demás va a compartir con ellos, va a estar 40 días con ellos, va a comer con ellos, va a conversar con ellos, les va a decir muchas cosas a ellos van a entender muchísimas cosas, y luego Él se va a ir, porque viene otra etapa para el plan de Dios. Amén. Muy bien, nos ponemos en pie, hermano. Y le damos gracias al Señor por su palabra. Nos van a quedar solamente una exposición más. Con la cual vamos a finalizar el Evangelio de Marcos, que es la gran comisión, es decir, el último encargo que el Señor le va a hacer a sus discípulos antes de marchar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo hermoso, maravilloso que tú nos has concedido para escuchar tu palabra, para ser consolados y exhortados por ella. Gracias por este maravilloso relato de la resurrección. Gracias por este ejemplo de valor de aquellas mujeres, de servicio, de fidelidad. Gracias, Señor, porque a pesar de la incomprensión de muchas cosas y que a veces sentimos temor de ellas, no debemos tener ese temor porque tú estás con nosotros. Hoy día la gran diferencia de nosotros con ellos es que nosotros hoy día mora tu Santo Espíritu, el cual nos guía a toda verdad, el que ilumina nuestra mente, el que consuela nuestros corazones, el que nos ayuda a servirte cada día. Por eso, Padre, en esta mañana queremos darte gracias por todas tus bendiciones, por todas estas dádivas, por toda la gracia que tú has derramado sobre cada uno de tus hijos. En esta mañana queremos darte gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Soy, me abrazó, hizo de mí su habitación. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Mi Salvador, mi gran descendió.
El Señor sea renovando nuestras fuerzas en esta mañana. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo y muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Sí, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renuevan sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Vamos, iglesia. Y en medio de la aflicción renuevan sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Oh,
Así es, Señor. Así es. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Amén, mis hermanos. Hermoso el culto de hoy, ¿verdad? Hermosa presencia del Señor, hermosa palabra del Señor, hermosas alabanzas que nos invitan a adorar al Señor, a alabarle con todo nuestro corazón. Grande y poderoso es nuestro Señor, alabado y bendecido sea su nombre por siempre. Gracias al Señor por este culto, por esta hermosa reunión, por este día. Y vamos a orar para dar término y después cantamos una última alabanza. Así es que a nuestros hermanos que se congregaron también, Dios les bendiga, que hayan podido recibir también en esta mañana lo que necesitaban para sus vidas. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Señor amado, una vez más delante de su presencia nos postramos
Y queremos darle gracias por esta mañana, Señor, por este culto que hemos tenido ante tu presencia, Señor, por estas alabanzas tan hermosas, Señor, porque tú nos bendices también a través de ellas, por tu palabra, Señor, que hemos escuchado, Señor, tan hermosa, Señor, que cada día podemos descubrir y aprender nuevas cosas, Señor amado. Señor, te pedimos que podamos tenerla y atesorarla en nuestros corazones, que podamos cada día escudriñar de tu palabra, Señor, que cada día nos acerquemos más a ti, Señor, para recibir la bendición de lo alto cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas solos, porque tú aumentas nuestras fuerzas, porque tú, Señor, sanas, Señor, al enfermo, levantas al que está caído, Señor, porque tu voluntad prevalece por siempre, Señor amado. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la honra, toda la gloria, Señor, porque solamente tú eres digno de recibirla. Y en esta semana, Señor, que comenzamos, que tu presencia, Señor, que tu cobijo, Señor, que tu resguardo sea con cada una de nuestras vidas. Bendice a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Cantamos una última alabanza, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios no está muerto. El vivo está, Él venció la muerte y vive para siempre. Mi Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive para siempre. Vive siempre. Con fuego temblará al oír tu voz, que siempre con fuego Dios, la creación temblará al oír tu voz, desciende con fuego. Está muerto, el vivo está.